El Congreso de la República está lleno de goteras y el hall de los Pasos Perdidos, si es que no fuera por los bidones que han colocado ahí, se inunda. Tanto así, Igor, ¿cómo estás? Te iba a decir, el Congreso hace agua, pero bueno, parece que esta vez es literal, porque pues sí, no se sabe muy bien si es la lluvia, pero del vitral, y eso es lo peligroso, a ver si podemos ver arriba, eso es lo peligroso, porque el vitral es lo que, desde donde se está filtrando esta agua, no se sabe si es la lluvia, porque arriba me comentan también que hay algunas tuberías, no sabemos muy bien, pero bueno, mira lo que se ha montado, y estamos con la congresista Luisa María Cuculiza, que conoce bien la estructura del Congreso. ¿Y qué podría estar pasando? Bueno, definitivamente cañería de agua no hay ahí. Son los vitrales que están ya pasados de fecha, desde luego, ¿no? Y que en cada unión de cada lunita pues hay un huequito. Ya. Entonces, desgraciadamente, en ese hueco se filtra todo el agua. Claro, de la lluvia. Pero bueno, el Congreso tiene ya varias observaciones, el Palacio Legislativo, Defensa Civil, que esto es un peligro. Ya es un gran aviso, porque en un caso de temblor o terremoto, ni se les ocurra pasar por acá ustedes que todo el tiempo están acá, porque lo primero que se van a quedar como anticuchos son ustedes. Por los vidrios que les va a caer, desde luego. Todito ese vitral está ya casi que se mueve solito. Sí, bueno, ¿a quién corresponde que haga algo? ¿La presidencia? No, llamaron a un especialista, yo creo, ¿no? Porque los vitrales son preciosos, pero no por eso se deja de ver que ya no están en condiciones como para estar sin darle mantenimiento. Claro, porque para que hayan traído 4 de estos contenedores de agua es porque arriba debe haber bastante cantidad que puede estar filtrando. Que está lloviendo fuera, sí. Seguro. Entonces esa es la filtración, claro. Definitivamente, porque bueno, esto es lo de menos, porque eso no te mata, pero el temblor. Pero igual la erosión ahí con la humedad. Algún momento se va a caer. Y bueno, pues una luna desde allá hasta acá te queda sin cabeza. Muy bien, muchas gracias, congresista. Bueno, pues Pamela, ahí está la advertencia de Luisa María Cuculiza, que ha salido del pleno para ver también, porque todos nos ha llamado la atención esto, pero sí, o sea, más allá el tema es serio, porque la estructura del Palacio Legislativo ya tiene varias observaciones. De hecho, el tercer piso está declarado inhabitable por Defensa Civil. Ha reclamado varias veces que se hagan refacciones arriba. Bueno, y ahora este tema del vitral, que sí, pues es peligroso, porque como comentaba Luisa María Cuculiza, que caigan los vidrios desde una altura de más de 20 metros, pues... Son como cuchillos. Exactamente. Claro. Y empiezan a llover cuchillos. Claro, no, dos cosas aquí claras. Es triste que, a pesar de lo que tú mencionas, Igor, porque es cierto, se ha reportado que Defensa Civil ha llamado la atención respecto a los daños en la estructura, daños estructurales y ciertas refacciones que hay que hacer, no se haya hecho nada, y que se esperen situaciones ya de emergencia como esta para recién ponerse a hacer algo al respecto, ¿no? Y número 2, es una pena que no se haga el trabajo, porque esos vitrales son hermosos, son históricos, hay que preservarlos. Entonces, nada, ya con esto, que es de verdad vergonzoso que esto esté ocurriendo en el hall de los Pasos Perdidos, habiendo llamadas de atención anteriores, que no se haya hecho nada. Sí, a ver si mañana en la conferencia de los viernes que prometió Freddy Otárola retomar, pues abordar ese tema, porque él alguna vez lo dijo que se iba a tomar acciones, pero bueno, ya sabemos que eso puede tardar, y lo que dices tú, eso de ser un ente reactivo en lugar de preventivo, pues es un problema. Nada más no te subas a los ascensores hoy día, porque ya sabemos que incluso los ascensores fallan y se quedan atrapados. Con esto, mejor sube las escaleras, seguro un poco de ejercicio. Mejor, claro, ¿no? Que sí. Regresamos más adelante contigo. Gracias, Igor. 12:43. Regresamos en vivo al Parque Universitario. Javier Minaya está siguiendo la marcha de los médicos en huelga por tercer día. Javier, adelante. Pamela, muchísimas gracias. Los médicos ya están congregados, están reunidos a la altura del Parque Universitario, donde vienen llevando a cabo un pequeño meeting para luego una delegación pueda partir hacia el Congreso de la República. Hay una seguridad bastante considerable exactamente entre Piérola y la avenida Bancay, que no permite que el resto de trabajadores, el resto de manifestantes, todos los manifestantes puedan dirigirse hacia la avenida Bancay y no generar congestión, debido a que es una vía muy transitada. Pamela, ellos han marchado desde el Paseo de los Héroes muy temprano, han marchado hacia el Congreso de la República, han marchado todos los gremios. Estamos hablando de los
de la Federación de Salud, así como la Federación Médica del MINSA, y también los empleados asistenciales que están agremiados en FENUTSA. Ellos cuando arribaron allá a la Plaza Grau, se sentaron en una de las vías y no permitieron el paso por un momento de los vehículos. Eso es lo que viene ocurriendo momentáneamente aquí, Pamela, en este tercer día de huelga médica aquí en el centro de Lima. 12:45. Entonces esto es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde en el Parque Universitario. Los trabajadores del sector salud han llegado hasta ahí. La protesta y la huelga continúan. Acabamos de conversar con la directora de salud, con la doctora Virginia Bafigo, que ha dicho que ellos están llanos a continuar con el diálogo que nunca se ha visto interrumpido. La huelga ha sido declarada ilegal. Estos médicos no recibirán sus pagos en lo que dure esta medida de protesta, esta medida de fuerza. Y en el fondo lo que interpretan desde salud es que esta marcha se reclama hacer en nombre de mejorar la infraestructura y los servicios que se dan a los pacientes. Para la doctora Bafigo, el fondo del asunto, el meollo del asunto es el tema remunerativo que dicen desde el año pasado se ha venido atendiendo y que se ha hecho efectivo, paulatinamente. Así que nada, es cuestión de sentarse nuevamente a conversar para poder levantar esta medida de fuerza. En cualquier momento regresamos con Javier Minaya, que está ahí. Nosotros cambiamos de tema. Esta madrugada, el trabajador de una pollería resultó herido luego que delincuentes lanzaron una granada contra el establecimiento que es blanco de extorsiones en San Juan del Lurigancho. Son los momentos exactos de la detonación de una granada al interior de una pollería esta madrugada en San Juan del Lurigancho. El error de los dueños del local fue no hacer caso a unos extorsionadores que exigían el pago de cupos. En estas imágenes captadas por cámaras de seguridad vemos como un cocinero y el vigilante de la pollería conversan en la puerta del local, cuando de pronto alguien lanza un explosivo y los trabajadores no tienen tiempo de huir. La granada ingresó por la puerta, cayó exactamente por este lugar y culminó explotando, como podemos ver, en esta parte del piso. Producto de la explosión, el hornero del establecimiento, identificado como Manuel Ramos Fernández, resultó con severas heridas en el brazo. Aquí vemos que es auxiliado por el guardia de seguridad. ¿Cómo ha resultado el trabajador de acá? Era un cocinero, menciona. ¿Qué es lo que le pasó? Es un hornero que él, bueno, pues por el miedo corriendo le alcanzó una esquirla. Aunque usted no lo crea, en menos de 12 horas, la pollería El Padrino recibió 2 ataques similares. Los mismos sujetos dejaron al promediar las 2 de la tarde del día de ayer este paquete, que en su interior contenía 8 cartuchos de dinamita, que afortunadamente no detonaron. No, han dejado un paquete acá, vinieron de UDEX y ellos han recogido y nos han dado la información que contenían 8 dinamitas. ¿Y cómo lograron ustedes por suerte, si un trabajador vio que la chispa estaba, le cortó. Si no explotaba, ha sido una suerte de Dios. La terrible historia no acaba ahí. En la mañana de ayer, una tienda de electrodomésticos, perteneciente a la misma corporación El Padrino, también fue atacada con un explosivo. La razón, la misma, el cobro de cupos. Lamentablemente, en cualquier momento hay un explosivo. Por ejemplo, quien habla tiene el conocimiento que puede estar siendo extorsionado, lo están llamando, etcétera, ¿no? Esto es una nueva forma de hacer terrorismo, lamentablemente. Reitero, las autoridades no le quieren tomar la atención que corresponde a este asunto, ¿no? Los dueños afirman que son amenazados por estos peligrosos sujetos desde hace varios años y hasta han presentado cerca de 20 denuncias en diversas instancias, pero desafortunadamente no hay quien pueda acabar con las extorsiones. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos los que aportamos, ya sea a un fondo de pensiones privado, a una AFP o al sistema, a la ONP, ¿no es cierto? Se está hablando mucho en estos días sobre este tema, ya que
la versión que circula es que las AFP han hecho el cálculo de pensiones considerando que los afiliados vivirán 110 años, lo que corresponde al 0,03% de la población, que podría llegar a alcanzar esa edad. Entonces, es cierto que se prorratea así, tú vas a vivir 103 años, por lo tanto tu fondo de pensiones cuando te jubiles lo prorrateo en esa cantidad de años que te restan de vida hasta los 103 años. Es cierto que a los 65 años lo que tú tienes ahora y cuando llegue a los 65 ya no tiene el mismo valor. Es cierto que esta obligación de obligarnos, valga la redundancia, aportar a una AFP es una manera de vernos paternalistamente a quienes trabajamos, que tenemos que aportar, y no confiar en el criterio de cada quien de poder hacer su propio ahorro y determinar cómo invertirlo y luego cómo ver cuando sea viejo ya no pueda trabajar. De todos estos temas que son las dudas que tenemos todos los que aportamos, vamos a conversar con Alejandro Indacochea, él es economista y presidente de Indacochea Asociados. Alejandro, un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pamela. Bien, hay un montón de preocupaciones en torno a los aportes que estamos dando a las AFPs. Yo no creo que vaya a vivir 130 años. En mi familia no son tan longevos. O sea que si miro así, nadie ha llegado ni siquiera a los 90 años en mi familia. ¿Cómo haríamos? Mira, ahí ha habido una confusión. Se ha puesto como tope 114 años, que me parece exagerado, eso es cierto, porque un porcentaje probabilístico mínimo, ¿no? Casi descartable que llegue a 114 años, versus quienes mueren a los 65. Y se ha sacado un promedio. No es verdad que se haya calculado con 114 años. ¿Qué debería hacerse para mí? Dos cosas. Primero, ese extremo de 114 años debería ajustarse a la realidad peruana. Que debería ser un promedio... 90, pongamos 95 años, 96, pero no 114. Y por otro lado, tenemos que... ¿De dónde han sacado ese número, 114? Ese es el segundo tema. No sé de dónde salió el número mágico, digamos, de 114 años, pero por otro lado, no hemos trabajado, no hemos elaborado tablas de mortalidad adecuadas a la realidad peruana. No hemos investigado. Hemos importado las tablas de Chile, les hemos hecho ajustes y esas son las que están vigentes. Entonces creo que hay varios temas que tratar. El primero, ajustarlo a la realidad peruana, y el extremo, acortarlo, pues que no vaya a 114 años. Claro. Ya, muy bien. Ahora, número 2, el acceso al fondo. Hay quienes abogan por el tema de me obligan a aportar porque el Estado no confía en que yo tenga la capacidad de ahorro, que sea previsor, que no sé invertir. O sea, paternalistamente me obligan a ahorrar. Entonces, a guardar para cuando sea viejito y ya no trabaje. Pero ¿por qué a los 65 años, que ya trabajé, que ya aporté, por qué no me permiten yo acceder a todo mi fondo y yo decidir qué hago con ese fondo? ¿Y cómo lo administro? ¿Por qué ellos tienen que seguir administrándolo? Mira, en el mundo los sistemas de pensiones son obligatorios, los sistemas pensionarios. Se ha investigado y se encuentra de que la esencia del ser humano es cortoplacista. Es vivir en el mundo, nos consumimos y no queremos pensar qué pasa en la jubilación, qué pasa en ese periodo de una tercera o una cuarta edad. Entonces no hay ningún país donde el sistema sea voluntario. Sí deberían haber sistemas más flexibles, porque hoy en día existen retiro programado y renta vitalicia. Renta vitalicia, que es una renta, digamos, de por vida, que yo recibo con una compañía de seguros, y retiro programado es algo más flexible, que yo puedo recibir un monto mayor de inicio. Creo que deberían diseñarse algunos sistemas adicionales, en función de la edad, del monto de jubilación, el sector en que se desenvuelve y las condiciones mismas, digamos, del aportante. Debería haber un sistema más flexible. Invocaría acá a la superintendencia a que se haga diseño y se contemple otras alternativas. En el momento actual, ¿cómo es? Yo cumplo 65 años y el fondo prorratea y me va dando mensualmente mi pensión. Hay las dos formas. Renta vitalicia, que va a una compañía de seguros y recibes una renta de por vida. Y el otro es retiro programado, donde con la misma AFP tienes la capacidad de recibir un monto mayor y poderlo invertir. Ahora, ¿deberían haber otras opciones? De acuerdo, evidentemente, a la situación de cada uno de los aportantes. Exacto. El tema de la obligatoriedad, que también hay quienes cuestionan el por qué me obligan si yo soy una persona capaz, que sé invertir. Y además es cierto, o sea, quienes estamos en la edad productiva aprovechamos nuestros primeros 50, 60 o 50 años de vida, desde 25, digamos, desde que eres económicamente activo, en invertir. Inviertes en la educación de tus hijos, el exceso de ahorro que tienes de repente en propiedades o en un fondo de pensiones en el extranjero, qué sé yo, diversas inversiones pensando el día de mañana yo tengo que tener una renta cuando yo ya no trabaje.
¿por qué me tienen que obligar a mocharme mi sueldo y guardarlo en un fondo de pensiones si yo estoy haciendo esta inversión y estoy haciendo ese trabajo? Porque está demostrado que la esencia del ser humano es cortoplacista. Y por otro lado, el ciudadano común y corriente no va a tener la capacidad de hacer una inversión adecuada que esté protegido, porque el objetivo no es solo rentabilidad, es riesgo. Tú puedes ganar más, pero asumes un riesgo, estás jugando una ruleta con tu fondo de jubilación. Entonces hay que mantener un equilibrio entre las dos variables. O sea, tiene que ser obligatorio necesariamente. Tiene que ser un sistema, digamos, en el cual se da, digamos, la flexibilidad para tu jubilación, ¿no? Un sistema con el aporte. ¿Qué pasa con los trabajadores eventuales? Con el gasfitero, con el maestro de obras, que un mes tiene trabajo, al otro mes no, una semana sí, o sea, que no es permanente sus ingresos. ¿No? Mira, eso es importante tenerlo en perspectiva. Estamos discutiendo solo 1 de cada 5 personas en la población económicamente activa estamos en el sistema privado de pensiones. En otras palabras, de 15 millones, solo hay 3 millones de aportantes efectivos. Hay 4 de cada 5 en el país que no tienen nada. Nada, que están al margen. No, estamos discutiendo sobre un porcentaje. Ni siquiera en la ONP. Ni siquiera la ONP, que la ONP es un sistema injusto. ¿Por qué? Porque si no llegas a los 20 años no recibes nada. Claro. Y hay más de 1 millón de aportantes que están en esa situación y debería contemplarse la situación de ellos y no dejarlos desamparados. Qué bueno que lo mencionas porque eso es absolutamente injusto. O a una persona que aportó 15 años, 16 años, ¿qué pasa con ese dinero? ¿No va a recibir nada de nada? O sea, eso sirve para pagarle a otros, pero no a él. Más aún, cuando el mismo Congreso fue el que abrió la puerta para un sistema que ya estaba quebrado. El mismo Congreso, digo, entonces tendría que ser responsable. Nosotros abrimos la puerta para que un sistema que estaba quebrado y tenemos que corresponder con ello. Ahora, sí sería importante mirar cómo ampliamos la cobertura en el sistema de pensiones. Que el ciudadano común y corriente se acostumbre a generar un fondo a futuro. Me explico mejor. El pequeño ambulante, el limpiador de carros, piensa en su jubilación y pone un aporte de 100 soles, por decirte. El Estado, en forma complementaria, le debería poner 100 soles adicionales para incentivarle una cultura previsional, que piense en su futuro. Y porque un programa como Pensión 65, que yo estoy de acuerdo, había que dar apoyo a la gente en su inicio, a los desamparados en esa situación, no es sostenible en el tiempo, porque me lleva a una tónica cortoplacista. No hago nada, gasto todo y a los 65 el Estado me recoge. Y no debería ser así. Claro. Entonces, digamos, esto habla de una reingeniería comunicacional, porque no es solamente... O sea, hay que acostumbrar a la gente al ahorro. Yo no me imagino al limpiador de carros queriendo a fin de mes ir a una cuenta y aportar 100 soles. O sea, no me lo imagino. Mira, este punto es excelente, el que acaba de tratar. Mi invocación a que las AFPs inicien de inmediato un programa de alfabetización previsional, lo llamaría. Un programa de divulgación. Lo que estamos conversando hoy día, difundirlo desde el colegio. Desde que el chico empiece en el colegio en una educación financiera básica, decirle, ¿por qué es importante que tú pienses en tu tercera o cuarta edad, en tu jubilación? No te quedes en el corto plazo. ¿Y qué significa un sistema privado de pensiones? Creo que le ha faltado ese programa de divulgación, de información, de alfabetización con el resto de la gente a las AFPs. Reitérame, por favor, las cifras de quiénes son aportantes en total. ¿Cuál es el universo de aportantes, ya sea de AFPs? Me dice que es de 3 millones nada más. Mira, de 3 millones, de 5 millones de la PEA, aportantes efectivos. Inscritos son 5 millones, pero que aportan efectivamente, que pagan, solo 3 millones. 3 millones. 3 de 15 es 1 de cada 5. ¿Y que aportan a la ONP? A la ONP no hay un registro ahorita, pero... se intuye que están alrededor de 800.000 personas, 600.000 personas que no han llegado, o en muchos casos no van a llegar los que quedan. Y no van a llegar a los 20 años. Y es totalmente injusto haberlos inducido a que entren a un sistema público para que después no tengan nada. Y el Congreso tendría que tener responsabilidad sobre ello. Tendría que ser responsabilidad sobre las decisiones que ellos tomaron. Claramente. Entonces, para concluir, la superintendencia debería bajar esta prorrateo de años, en los 114, sino hacer un estudio o bajarlo nomás a... Elaborar tablas adecuadas a la realidad peruana. Y no haber importado tablas y haber puesto el extremo en 114 años. Exacto. Eso número 1. Número 2, la otra sugerencia que tienes es que no solamente la gente espere los 65, el que no aporta nada, pensión 65, qué fácil, pues vivo eventualmente y no aporto nada, igual me va a caer. O sea, igual me recogen de las calles. Claro. Eso no es correcto. Exacto. Ahora tenemos que darlo como programa de emergencia y yo estoy de acuerdo. Había una situación buena macroeconómica y había que apoyar a esa gente desamparada. Pero a futuro tenemos que enseñar a la gente que sea responsable. Y a generar sus ingresos. Y a generar que piense en su jubilación, que piense en ese más allá, ¿no? En esa tercera o cuarta edad. Y por último te diría que también este sistema pensionario está cambiando en el mundo.
Porque hoy día hablar de jubilación a los 63, 65 años, con expectativas de vida de 87 en Lima, no tiene sentido. Tampoco jubilarte a los 65 años. Claro. No, a los 65 sigues productivo. Muchas veces en tu lucidez intelectual, claro, tu capacidad plena física y la madurez que no se tiene en otra etapa en la vida. Y esto está cambiando en el mundo. En Europa el gran problema es el sistema pensionario. La gente se va en Francia a los 65 años, en España a los 65 y vive casi 90 años. Hay 25 o 30 años que ningún sistema pensionario te puede mantener. No, pues. Y estas personas que claro, o sea, lo dices por el tema de que a los 65 se jubilan porque tienen que jubilarse. Claro. Pero ¿y siguen trabajando o no siguen trabajando? Bueno, un dato que sería interesante corroborar, tengo información que más del 25% de los que ya se han jubilado en el sistema privado de pensiones y continúan trabajando. Yeah. Que son aquellos que tienen mejor, si has aportado al sistema privado, claro, de pensiones, has tenido un puesto, una ubicación, te has preparado a lo largo de la vida, y tú a los 65 años no te vas a retirar. Claro. Sigue trabajando. Entonces, esto está cambiando. Tenemos que hacer, como tú señalas, una reingeniería del sistema de pensiones. Y esto está ocurriendo en el mundo. Muy bien. Ha sido muy ilustrativo, Alejandro, conversar contigo. Gracias. Gracias a ustedes. Pausa. Al regresar, el congresista Mesías Guevara no descarta citar a familiares de la primera dama por el caso de la Centralita. Además, el nuevo juicio oral a Eva Bracamonte comenzará el 30 de mayo. Regresamos con los detalles.